Bienvenidos una vez más a este canal. Como ven, me la he pasado durmiendo como una osa y compartiendo vida y experiencias con el inquieto y juguetón Anakin. Pero bueno, es tiempo de grabar un nuevo video para Miss Rochi. Espero que les guste. Buenas noches. El día de hoy quiero compartir contigo un pequeño pasaje de la Biblia y espero que sea para ti de mucha riqueza. Quiero empezar preguntándote primero si tú recuerdas en tu pasado aquella situación tan difícil que te tocó vivir, que de pronto estando en medio de ella pensaste que no tenías fuerzas para poder levantarte y sin embargo lo lograste. Quiero que traigas a tu mente ese recuerdo. Estoy segura de que al recordar ese episodio de tu vida, también recuerdas que la presencia de Dios fue como mucho más fuerte en tu vida. Pudiste notar su presencia con mucha más fuerza. Estoy segura de eso. Pero también pienso que estás viviendo en este momento la situación más difícil de tu vida. Tal vez te sientas como esta pequeña avecita que se encuentra al borde de un abismo, en medio de una gran tormenta, tratando de resistir lo más que puede con todas sus fuerzas. Tal vez esta sea tu situación actual. Como te dije, tal vez en tu recuerdo o tal vez en tu presente, pero hay una necesidad. Y esta necesidad debe ser suplida con la palabra del Señor y por eso te lo comparto. La palabra del Señor el día de hoy la he tomado del Evangelio. Jesús calma la tempestad. Nos vamos a poner en su presencia para que Él nos hable, para que Él nos irradie su amor, su bendición a través de sus sagradas escrituras. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar. Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora les invito a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a encontrar algunas semejanzas con lo que estamos viviendo y con lo que vivieron los discípulos en este momento de bastante temor. Primero, quiero decirles que al leer la Biblia, y al encontrar este pasaje, Jesús calma el viento y las olas, en los versículos o capítulos anteriores nos había narrado el evangelista que Jesús llevaba semanas predicando. Jesús había estado
hablando con parábolas a las personas. Y mucha gente lo seguía. Había mucha gente siguiendo a Jesús. Pero sobre todo había muchas personas enfermas que se acercaban con la esperanza de ser sanados. Otras llevaban a sus enfermos. Concretamente, la Biblia nos habla acerca de la sanación de un leproso, que es esta imagen que nos habla un poco de ese hecho. También nos habla acerca de cómo Jesús sanó al criado de un capitán romano. El criado de este capitán estaba gravemente al borde de la muerte. Y este hombre amaba tanto a su criado que fue a pedirle a Jesús. Y de él es donde salen esas palabras: no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es él el que le dice eso. Con solo tú decir que estás sanado, estoy seguro que mi criado sanará. Y Jesús lo sana por la fe de este centurión romano. Además, unos días anteriores, o tal vez una noche anterior a ello, Jesús había ido también a la casa de Pedro, donde estaba su suegra, gravemente también enferma, y él la sana. Ella queda totalmente curada. Y la Biblia también nos indica que la noche anterior a ese paseo en la barca, Jesús se le había pasado sanando y expulsando demonios toda la noche, ya que mucha gente había venido ante él. Jesús no paró de sanar, no paró de cumplir su misión. Esa es una de las razones por las que Jesús, cuando está en la barca, se queda profundamente dormido. No olvidemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero tenía condición humana. Y esa condición humana le hace sentir como cualquier ser humano que pasa la noche en vela, al día siguiente se siente bastante cansado y se queda dormido. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los discípulos que estaban en la barca con Jesús habían sido testigos de todas las proezas que había realizado Jesús, de todos esos hechos sobrenaturales. Pero cuando se encontraron en la tormenta, sintieron miedo. Olvidaron todo eso. Temieron por sus vidas y no vieron que dentro de su barca estaba la salvación. Estaba ese hombre que había sido capaz de levantar a moribundos, de curar a leprosos. Estaba en la barca. Y ellos, aún a pesar de que estaban con Jesús en la barca, sienten miedo. Yo te pregunto, ¿los discípulos tenían razones para tener miedo? Qué difícil pregunta. Lo único que viene a mí es que cuando nos sentimos amenazados o en peligro, el miedo es natural. Son seres humanos los discípulos. Y esto nos va a indicar a nosotros también que es propio que aceptemos que siendo discípulos de Jesús ahora, en este tiempo, también tenemos razones para temer por nuestras vidas.
La pandemia es nuestra tormenta. Y sabemos como cristianos que en nuestra barca está Jesús, que Él nos salva, que Él nos ama. Pero tenemos miedo, tenemos temor. En este momento quiero pedirte, como los discípulos, dice, los discípulos en medio de la tormenta olvidaron lo que Jesús había hecho la noche anterior. Y nosotros en medio de la tormenta corremos el riesgo, el peligro también de olvidar que en nuestro pasado ya Dios nos había sostenido en sus manos. Que ya hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Que Jesús nos ha llevado en brazos cada vez que hemos sentido peligrar nuestra vida o la vida de nuestros seres queridos. Que solo su poder y su fuerza nos ha sostenido. Los discípulos lo vieron. Nosotros también lo vimos en la oración, en la fe, en la unión de la familia, etc. Te pido que hagas este ejercicio cada vez que sientas que entran nuevamente las dudas de fe, la incertidumbre que nos agobia, el fenómeno que estamos viviendo. No solamente tenemos la amenaza de una enfermedad, de un virus invisible, sino que también nuestro sistema político está realmente tan deteriorado que nos hace perder la esperanza, nos hace perder el optimismo, la confianza. Quiero que hagas este ejercicio y pienses, si Dios te ha sacado de muchas situaciones de angustia, de dolor en el pasado, en tu vida pasada, ¿por qué ahora te abandonaría? ¿Por qué ahora es diferente? ¿Por qué te dejaría? ¿Qué razón tendría Dios para dejarte hoy? ¿Puedes contestar esas preguntas? ¿Qué razón tendría Dios para dejarte a tu suerte, a vivir en medio de esta tormenta solo? ¿Qué razón tenía Jesús para dejar a los discípulos ahogarse? Ninguna. Sí, les llama la atención, los reprende a la naturaleza. Pero Jesús no tiene razón para dejarlos padecer y por eso los salva y vuelve la calma. Dios no tiene ninguna razón para dejarte hoy. Él está contigo. Recuerda que Jesús está presente en tu barca. Y sobre todo, quédate con esto. Jesús no quiere que tengas miedo. Quiere que tengas fe. Gracias a Dios por esta palabra maravillosa que llega a nosotros, me llegó a mí, me ayudó, me sigue ayudando, me levanta, me conforta, me anima, me motiva, pese a lo que estamos viviendo, y por eso te lo comparto a ti, porque también sé que cumplirá su propósito, que la palabra de Dios no se quede con nosotros, que siga llegando a otras personas que lo necesitan. No olvides, comparte tu fe. Dios te bendiga.